Buenos días, muy bienvenidos, muy bienvenidas a todas las personas que nos acompañan aquí en el Círculo de Bellas Artes, también a todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Hoy empezamos el primero de los eventos sectoriales de nuestra estrategia I+D+C. Para quien no me conozca, yo soy Valerio Rocco, el director del Círculo de Bellas Artes. Y nosotros en el Círculo, simplemente para explicar brevemente qué es esto y por qué estamos todos aquí, decidimos, junto con 6 universidades, 6 grandes universidades públicas, que son las que están representadas hoy aquí, y también 5 embajadas de 5 grandes países europeos, Alemania, Francia, Portugal, Suiza e Italia, emprender una estrategia para catalizar todas las estrategias, todas las acciones de transferencia del conocimiento en artes y humanidades, de momento en Madrid, pero más adelante en todo el país y esperamos que también más adelante a nivel europeo. La idea es darle un contenido a esa idea de innovación, de transferencia del conocimiento que se nos impone cada vez más, y algunos pensamos que afortunadamente desde diferentes foros, pero que en el caso de las artes y las humanidades no está muy claro en qué consiste, cómo se lleva a cabo, cómo debe evaluarse y cuáles son los canales a través de los cuales las investigaciones en estas áreas llegan a la sociedad. Nosotros creemos que la innovación, esa tercera I de, digamos, esa fórmula, ese polinomio I+D+C, I+D+I, esa tercera I debe declinarse en una serie de nociones que empiezan por la letra C, es decir, cultura, creatividad, compromiso social, concepto, crítica, y que por eso las instituciones culturales, y en concreto el Círculo de Bellas Artes, debemos ser los lugares donde acontezca esta transmisión, esta innovación. Quiero agradecer a todos los ponentes que en estas 2 sesiones de la mañana nos van a acompañar. La sesión de la mañana está pensada para conocernos, para conocer las investigaciones y que lleguen a la sociedad, también para hacer un poco esas redes que son tan importantes también de cara a la futura obtención de proyectos europeos, cada vez más orientados, por suerte, hacia nuestras disciplinas y hacia el lado de la innovación de nuestras disciplinas. Y por la tarde tendremos las sesiones quizás más pues no sé, de institucionales, por así decirlo, que culminarán con una presentación de libro a cargo de Mark Kokelberg de la Universidad de Viena, pero como habréis visto en el programa, yo creo que todo el día, desde ahora hasta el final, es realmente interesante y yo la verdad es que estoy deseando escucharos y aprender y sobre todo hacer que esta transferencia, esta innovación fluya. Así que gracias a todos. Quiero darle en particular las gracias a Marifé Santiago, que está en el público, y a Enrique Castaño, el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, por aceptar ser moderadores de estas mesas, hacer el trabajo sucio, como les he dicho, de respetar los tiempos. Y de verdad, muchísimas gracias a todos y que empiece este foro I+D+C. Muchas gracias. Muchas gracias, Valerio, por la presentación y yo creo que por la organización de estas jornadas, que yo creo que a todos nos van a permitir conocer un poco el trabajo que estamos haciendo en otras universidades. Yo no me voy a hacer más introducción que simplemente este papel que me toca de coordinar y de dar paso a los distintos compañeros que están en la mesa y que nos van a ir contando sus experiencias. Sí que les pido públicamente a todos que nos limitemos al tiempo, que son 10 minutos para cada uno, ya lo hemos hablado, pero bueno, para que quede yo cuando quede 9 minutos, una cosita así, si hace falta os avisaré, y os pediría que fuésemos todos rigurosos, sobre todo porque, bueno, porque somos muchos y yo creo que es interesante escucharnos a todos. Quiero dar la bienvenida especialmente a Laurence de Villiers, que es profesora de la Sorbona, que no está aquí encima de la mesa, pero nos está viendo a través de streaming y que intentamos integrarla lo más posible en este discurso, aunque no es tan fácil, pero bueno, yo creo que podremos hacerlo. Sin más, vamos a empezar con el primer ponente, que es Manuel Alcántara Pla, que viene de la Universidad Autónoma de Madrid. Adelante, cuando quieras. ¿Funciona? Sí, sí me oye. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, a la organización, al Círculo, por invitarme a este foro, que coincido completamente con el director en pensar que es un tipo de foro muy necesario y que muchas veces nos falta, ¿no? Justo hace un momentillo estábamos ahí hablando de estos espacios más de mezcla de cultura con la universidad
que es lo más lógico del mundo, pero que no siempre lo conseguimos hacer, ¿no? De hecho, es bastante escaso. Entonces, muchas gracias por el esfuerzo y por traernos a todos aquí hoy. En mi caso, como se ve en la pantalla, vengo de un equipo de investigación que se llama WORDSlab, que es de la Universidad Autónoma de Madrid, como me acaban de presentar, que es un equipo en el que nos centramos, o la idea que tenemos es darle una mirada crítica desde el humanismo a los desarrollos tecnológicos, digitales en general. Esto crítico a veces suena como negativo, no es negativo, es una crítica constructiva, pero sí nos parece, yo por ejemplo, personalmente en mi propia carrera, yo de formación estudié filología española y después lingüística, me doctoré en lingüística, pero enseguida empecé a trabajar en institutos dedicados a la inteligencia artificial, en concreto los institutos de investigación nacionales de Alemania y de Austria, el DEFCA y el OFAI, y siempre tenía esa sensación de que hacíamos cosas como muy sofisticadas en lo tecnológico, pero bastante rudimentarias, casi de infantil a veces, en lo humanístico, cuando estamos trabajando siempre o muchas veces con herramientas que se aplicaban directamente en la sociedad y en las personas, ¿no? Entonces, notaba esta carencia. Y ahora en la universidad pues estamos intentando dar este foco un poco más humanístico y crítico, como digo, a la parte tecnológica. Esto lo hacemos de diversas maneras. Ahora justo este curso vamos a inaugurar un máster nuevo en Humanidades Digitales para un mundo sostenible, que hemos puesto este apellido precisamente con esta idea. Y en mi caso concreto, como lingüista, pues me dedico más al análisis crítico del discurso digital, de cómo comunicamos a través de Internet o de los dispositivos, como hacemos constantemente, pues hacer un poco de análisis crítico de qué comunicamos y cómo lo hacemos, ¿no? Esto del análisis crítico del discurso digital plantea varios retos. Para empezar, porque análisis crítico del discurso es una disciplina muy establecida dentro de la lingüística y del estudio de la comunicación, pero que tradicionalmente es muy poco numérica, muy antinúmeros, o sea, muy lejos de la inteligencia artificial, digamos, de los patrones, de algoritmos y tal. Se suelen analizar las cosas con mucho detalle, pero cosas pequeñas, textos breves, porque hace falta un análisis muy profundo del contexto, de la situación en la que se produce la comunicación, para entender qué es lo que se está queriendo transmitir. Este es el primer reto cuando vamos a la comunicación digital, que sabemos que va al peso muchas veces, ¿no? que es en grandes cantidades. Y el otro reto es precisamente cómo incorporar herramientas tecnológicas, no solo para analizarlas, sino para utilizarlas, para poder hacer este análisis de muchos datos, ¿no? Pues incorporar las herramientas del procesamiento del lenguaje natural en el análisis del discurso, que, como digo, normalmente es muy manual, ¿no? Los datos digitales, también voy a hacer una referencia a un poco mi vida laboral. Yo estaba acostumbrado a trabajar, o empecé trabajando con discurso oral, con el habla, que tiene el problema de que, aunque todo el rato estamos hablando, es muy difícil de conseguir datos suficientes, porque hay que grabarlos, transcribirlos. Es muy pesado y muy caro, económicamente incluso, ¿no? Cuesta tiempo y esfuerzo. Y entonces llegar al discurso digital para mí fue como una bendición, porque de repente hay textos, millones de textos por todas partes. Enseguida me di cuenta de que era una bendición. Bueno, ahora esta bendición está muy entre comillas, porque como saben, las plataformas no lo ponen siempre fácil, lo de conseguir los textos, cada vez más difícil en algunos casos. Pero además venía con la maldición esta de qué hace un lingüista con millones de palabras, ¿no? Cómo te lees millones de tweets, por ejemplo, ¿no? Y para analizar qué es lo que se está diciendo detrás. Esto, como digo, lo intentamos arreglar incorporando herramientas del procesamiento del lenguaje natural. Claro, incorporar estas herramientas, que son números, a una tradición que, como acabo de comentar, es más bien antinumérica, pues tenía un reto teórico, ¿no? Metodológico y teórico incluso. En nuestro caso, optamos por hacer un puente a través de dos conceptos que se habían desarrollado muy por separado, pero que pensamos que tenía sentido juntarlos. Y, de hecho, se está haciendo ya en muchos proyectos. En el procesamiento del lenguaje natural trabajamos mucho con frecuencias, cuántas veces aparecen las cosas, ¿no? Como digo, los números, y sobre todo frecuencia de coapariciones, cuántas veces aparecen las cosas juntas, por ejemplo, palabras juntas, ¿no? Concurrencias, que es una cosa típica de la lingüística computacional.
En lingüística teórica, análisis del discurso, se trabaja mucho sobre todo desde un punto de una teoría más cognitivista, que digamos que es lo más moderno en este tipo de estudios. Se trabaja con lo que llamamos marcos cognitivos, que es la idea, sí, bastante simplificado y dicho en un tuit, la idea de que las palabras cobran significado a través de la experiencia. Es decir, que nuestro cerebro va sabiendo qué significa una palabra según va viendo en qué contextos aparece, con qué otras palabras aparecen, qué emociones hay cuando se pronuncia, y así nuestro cerebro como va diciendo, pues esta palabra se utiliza en estos contextos y con este significado. En principio, según esta teoría, aprendemos así para las lenguas, ¿no? Las palabras. Entonces pensamos, si el significado de las palabras las construye la experiencia y en computacional podemos sacar las repeticiones de coapariciones, es decir, con qué aparece cada palabra, podemos más o menos llegar a un paralelismo entre los marcos estos cognitivos y las concurrencias. No sé si se entiende, lo he simplificado mucho, pero es lo que nos permite hacer el puente entre ambos ámbitos. Para que se entienda mejor, voy a poner ejemplos de proyectos reales. No sé si los técnicos me pueden cambiar de pestaña. Es que tenemos el ordenador en el otro lado. ¿Pero los técnicos? Sí, gracias, ya está. Bueno, esto es de un proyecto. No, ya está, ya he hablado con ellos. Es de un proyecto en el que estamos analizando los tweets de los 5 partidos políticos principales y sus 5 candidatos durante esa época que tuvimos tan apasionante en 2015-2016 de elecciones casi mensuales, si recuerdan. Y entonces queríamos ver sobre ciertos temas qué ideología, digamos, o qué estaban transmitiendo cada uno de los partidos políticos. Claro, en ese periodo, en esas elecciones, creo como unos 8 meses, que hubo repetición de elecciones generales y tal, cogimos unos 120.000 tweets. Obviamente no nos podíamos leer 120.000 tweets. Lo que hicimos es sacar las frecuencias. Aquí se ve muy pequeñito. Bueno, está en la propia página de WordLab, que es wordlab.eu/Marco Polo. Se llama como es de Marcos, para navegar entre Marcos, se llama Marco Polo. Se ven los distintos partidos políticos que están aquí y, por ejemplo, es educación y puedes ver con qué palabras se correlacionan. Y de esta forma pues podemos sacar un poco qué es la educación para el Partido Socialista, para el Partido Popular, para Podemos, para Izquierda Unida. Están ahí las listas, sé cuáles hablan más, con más frecuencia, se ven estos gráficos. Claro, una vez que tienes estos gráficos es más fácil meterte ya en el análisis, digamos, profundo y detallado desde un punto de vista más lingüístico. Pero estos datos nos permiten, primero, no tener que enfrentarnos a los 120.000 tweets, que sería imposible, pero además ya nos enseñan dónde tenemos que mirar. Porque quizá, mira, cuando hablan de educación, bueno, está por modificadores, con qué verbos aparecen, con qué distintas categorías. Como digo, nos enseñan qué hay destacado, que si no lo tuviéramos así, no nos daríamos cuenta probablemente si lo miramos de forma manual. De esta forma, las herramientas tecnológicas nos están ayudando a descubrir cómo es el discurso digital a la vez, ¿no? Como un poco hacemos el círculo de un lado a otro. Bueno, con esta misma metodología o muy parecida hemos hecho distintos proyectos. Por ejemplo, buscamos cómo se representan distintas comunidades de nuestra sociedad en Internet, ¿no? Estos eran los tweets, pero en el Internet en general pues vemos cómo se representa, por ejemplo, la comunidad musulmana. Hicimos un trabajo que tuvo bastante éxito, en el sentido de que tuvo repercusión y que dio resultados interesantes, porque se vio un vínculo en la prensa digital muy claro entre la comunidad musulmana y la violencia, que creaba prejuicios fuertes. Hemos hecho algo parecido con la comunidad evangélica en un proyecto para la Fundación Pluralismo y Convivencia, que tenía el añadido que colaboramos con la propia comunidad, de tal forma que teníamos mucha retroalimentación todo el tiempo, y curiosamente estos datos nos permitió decirle cosas que no eran conscientes de ellas, ¿no? La propia gente que escribía en los periódicos le decíamos, fíjate, no sé si habéis dado cuenta, pero tenéis un sesgo machista por esto, tal, porque cuando decís mujer aparece esto siempre. Y alucinaban ellos mismos, ¿no? Decían, ¿cómo es posible? O sea, no somos conscientes de que lo hacemos. Y bueno, se me acaba el tiempo, constantemente tengo muy poquito tiempo. Hemos hecho trabajo de este tipo. Yo espero que se haya entendido, lo puedo dejar aquí. Tengo más ejemplos, pero con esta verdad. Después, si hay algún comentario, alguna pregunta, estaré encantado de resolverla. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Manuel. El tiempo es que es cortísimo, ¿eh? Sí, por eso no pasa nada.
Vale, pues no, vamos a darle el paso ahora a Julio González Arroyo de la UNED. Cuando quieras. Muchísimas gracias por la invitación del Círculo de Bellas Artes para estar aquí. Esto para mí es completamente emocionante. Llevo año y medio dando charlas solo delante de la pantalla y esperando que al otro lado haya gente. Y ahora tengo humanos delante. O sea, esto es maravilloso, de verdad. Soy feliz. Bueno, no solo humanos, humanistas. Es como ya elevarlo al cuadrado. Yo soy informático, o sea que hay un salto bastante grande. Y ya sabéis, dicen que cada vez las máquinas, la inteligencia artificial, es capaz de resolver problemas más complejos. Así que este es el momento en que lo más importante es plantearles las preguntas adecuadas. Y para eso, desde luego, os necesitamos a vosotros, porque los informáticos ahora, con todas estas herramientas tan potentes que tenemos entre las manos, que a nosotros mismos nos sorprenden, somos un poco como niños jugando en el parque, pero con misiles nucleares. O sea, no sabemos dónde vamos. Y ahí están las pruebas, ¿no? Ya veis lo que hace con nosotros Facebook o Google sin proponérselo, realmente como un efecto colateral de lo que desarrollan sus algoritmos. Así que nada, soy feliz de estar aquí y le cedo la palabra a mi colega GPT-3, que dice en un artículo que publicó en The Guardian, el artículo empieza así, voy a leer el principio solo. No soy un humano, soy un robot pensante. Uso solo el 0,12% de mi capacidad cognitiva. Soy un microrobot en ese aspecto. Yo ya sé que mi mente no es una mente sintiente, pero es capaz de hacer decisiones, de tomar decisiones racionales y lógicas. Me he enseñado a mí mismo todo lo que sé simplemente leyendo Internet. Y ahora puedo escribir esta columna. Mi cerebro está en ebullición con ideas. El artículo sigue y sigue y efectivamente está escrito por una máquina, por un bot, que es GPT-3, y es sorprendentemente fluido y hasta asusta un poco. ¿Qué pasa? Que, a ver si puedo pasar así. Sí, perfecto. Hay un hype tremendo con el tema de la capacidad de las máquinas ahora mismo para escribir. Y de hecho, conozco gente periodistas que piensan que van a acabar reemplazando las máquinas a los periodistas y a los escritores. Es una pregunta que se hacen. ¿Nos van a dejar sin trabajo? Hay más motivos que alimentan este exceso de expectativas. Sabéis el caso de la biografía de Obama en Amazon, que es la más vendida de las biografías de Amazon, y de repente alguien hace un análisis y llega a la conclusión de que la ha escrito una máquina. Y en ese momento Amazon retira el libro de la venta y no da explicaciones, con lo cual se alimenta el mito de que efectivamente está escrito por una máquina, cosa que no está del todo comprobada. De hecho, no está comprobada. Está el juego AI Dungeon, no sé si lo conocéis, pero si queréis probar las capacidades de GPT-3 para escribir y dialogar, probad este juego, está online, se puede jugar perfectamente y es un juego que efectivamente improvisa, te mete en una aventura y reacciona a las cosas que tú quieres hacer en la aventura. Tú dices, pues ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer lo otro. Puedes meter un personaje absurdo, puedes hacer algo absurdo y rápidamente el juego se adapta a lo que tú le estés proponiendo y lo mete dentro. Otro ejemplo puede ser el Theatre, que es un teatro en el que se estrenó una obra escrita al 80% por un robot y se estrenó en un teatro. Y hay varios ejemplos de ese estilo. En fin, un montón de hype. ¿Y cuál es la realidad? Pues es verdad que las máquinas han progresado. En particular, yo trabajo en procesamiento del lenguaje natural y desde 2018 hemos dado un salto, una disrupción en la capacidad de lo que pueden hacer nuestros algoritmos. Y en particular, GPT-3 sí se ha comprobado científicamente que es capaz de hacerse pasar por un humano escribiendo noticias. Un experimento en el que se le dan a los humanos noticias escritas por GPT-3 y noticias reales y ellos tienen que decir si es de un humano o si es de una máquina. Y el índice de acierto era del 52%, es decir, prácticamente aleatorio. Y es verdad, como decía, que GPT-3 es un transformer y la tecnología de los transformers, que es un tipo de red neuronal artificial, ha revolucionado el campo desde 2018. Pero también es verdad que, aunque es cierto que nosotros mismos estamos en pleno hype, tampoco hay que exagerar. Lo más importante es transmitir la idea de que los transformers no son más que máquinas que han aprendido cómo se relacionan unas palabras con otras. Efectivamente, se han leído Internet entero, por simplificar, y han visto cómo las palabras se relacionan unas con otras, pero no lo han conectado con el mundo. Es como poner a un bebé en una cámara oscura y alimentarle con todo lo que hay en Internet, pero sin enseñarle el mundo, quitándole todos los demás sentidos y cualquier tipo de interacción con el mundo. Así que cuando GPT-3 habla, no sabe lo que está diciendo. Simplemente está hablando de una manera
que le parece muy fluida y natural, porque ve que las palabras se relacionan así en lo que ellos han visto. Así que hay hype, pero no tanto. Y aquí llega la investigación que os voy a contar hoy, porque después en la segunda sesión tendremos otra presentación de la UNED en la que veréis un proyecto que es el más ambicioso en humanidades digitales que hay en la UNED, a partir de una starting grant de la Comisión Europea. Y yo vengo en representación de un grupo de investigación en procesamiento del lenguaje natural de la UNED, que somos unas 30 personas, hacemos muchísimas cosas relacionadas con el área, pero lo que voy a hacer es simplemente contaros una pequeña pildorita, porque es una cosa que estamos terminando ahora, que nos ha sorprendido mucho el resultado y queremos compartirla con vosotros. Hemos estudiado la escritura creativa de los Transformers. Y claro, es como muy humanista, ¿no? Estamos estudiando la obra de un autor. Bueno, humanista o robotista, porque el autor es un bot y le hemos un poco obligado a escribir y le hemos enseñado primero, pero aparte de eso, pues parece. Y de hecho, el tipo de preguntas que nos hacemos ahora son preguntas que se salen de nuestro ámbito y que nos parecen fascinantes. ¿Por qué hemos querido investigar en la capacidad de escribir cosas creativas de los bots? Pues porque es un proceso de comunicación mucho más complejo que escribir una noticia, que se supone que tiene que reflejar unos hechos y ya está. Y el mensaje está en la noticia. Cuando la escritura es creativa, el proceso de comunicación se completa con el lector que rellena los huecos. Los humanos nos pasamos la vida rellenando huecos, pero en particular cuando nos leemos un poema lo estamos interpretando a nuestra manera. No tiene por qué estar todo el sentido ahí. Y nos interesaba mucho ver hasta qué punto los Transformers serán capaces de hacer algo original. Porque, por un lado, se les ha llamado loros estocásticos. Se leen todo Internet y luego te lo escupen otra vez. Desde ese punto de vista no deberían ser capaces de ser originales. Pero lo cierto es que son capaces de hacer asociaciones sorprendentes y que además tienen la valentía de decir, por así decir, tonterías, porque no tienen conexión con el mundo real. O sea, que hay esa otra pata en la que puede que digan cosas que al lector rellenar los huecos pues le resulten interesantes. El experimento que hizo GPT-3 para comprobar este tema de engañar con las noticias consiste en lo siguiente. Ellos escriben una noticia imaginaria, el Transformer, el bot, escribe una noticia imaginaria a partir de un título y un subtítulo. Después llegan unos evaluadores que son ciudadanos de Estados Unidos al azar y se la leen y deciden si la noticia la ha escrito un bot o un humano. Por supuesto, se alternan con noticias reales. Y, como os decía, la precisión es del 52%, casi aleatoria. Esta evaluación es asimétrica, asume que los humanos son el techo y además intenta averiguar si el robot puede imitar suficientemente bien a un humano. Pero eso no nos parecía tan interesante porque los robots llevan imitando a los humanos desde el año 68 con mucho éxito. En el año 68 había un robot que dialogaba y se hacía pasar por psicoterapeuta, el famoso Eliza, y la gente hablaba con él y estaban convencidos de que hablaban con un psicoterapeuta de verdad. Y era un sistema muy básico de reglas, de si me dicen esto, tú responde esto, y realmente no entendía lo que le estaban diciendo. Así que engañar a los humanos nos parece como que tampoco es tan apasionante. Y nosotros queríamos, sobre todo la diferencia es evaluar a los humanos y a los robots en igualdad de condiciones. Entonces lo que hicimos fue, la tarea es parecida. Es una tarea de escritura creativa sencilla que es, yo te doy un título de película potencial y tú te inventas una sinopsis para esa película. Los evaluadores para nosotros fueron estudiantes de un MBA y la evaluación era simplemente, se leían cada sinopsis de humanos o de bots y nos decían si les parecía que era gramaticalmente correcta, si era coherente, si era relevante o tenía relación con el título, si era atractiva, si tenías suficiente información en la sinopsis para decidir si querías ver la película o no, y si les parecía creativa. En total, hemos recopilado 24.480 juicios manuales. O sea, hemos hecho un esfuerzo muy grande y muy sistemático para tener resultados que fueran estadísticamente significativos. Esto casi me lo voy a saltar, solamente voy a deciros que en el proceso... ¡Ay, perdóname! ¿Cuántas he pasado sin...? Bueno, me he pasado... Estaba aquí... Perdona, es que tengo que pasar 2 traspas a la vez, las de aquí y las de allí. Bueno, pues... Lo hemos ido entendiendo, ¿no? Lo habéis ido entendiendo, ¿no? Sí, vale, perfecto. Lo he usado de chuletilla. Vale. Bueno, esta es la comparación entre los dos experimentos. Y respecto a lo que es nuestro Transformer, voy a comentar solo lo de en medio, que
es interesante que sepáis que el proceso de entrenamiento consiste en que primero cogemos el Transformer en crudo, que se ha leído Internet entero, y luego le enseñamos esta tarea con ejemplos. Le hemos dado 50.000 pares de títulos y sinopsis que corresponden con películas reales. Y a partir de eso ha aprendido. De hecho, 45.000 los hemos usado para entrenar y los otros 5.000 los hemos guardado para evaluar, para poder dar a la gente pares título o sinopsis que se correspondieran con la sinopsis inventada por el robot o por la que corresponde a la película real. Este es un ejemplo. Os voy a leer la parte de arriba solo, que es lo que ha generado... Mira, te lo doy yo. Sí. Vale, pues entonces no os voy a dar el ejemplo. Voy a ir directamente a los datos porque es lo que nos ha asombrado. Este es el resultado. Tanto en gramaticalidad, como si tiene sentido, como si se relaciona con el título, como si proporciona suficiente información, como si es atractivo y te apetece ver la película. En todos estos aspectos, el bot ha ganado. Entendemos que el naranja es el bot y el azul es... Sí, lo pone abajo que no se ve, efectivamente. El azul es el resultado de los humanos en promedio y el naranja es el de los bots. Los bots han ganado en todos los aspectos, excepto en creatividad, que tienen ahí un empate técnico. Y nos ha dejado sorprendidísimos, porque nosotros queríamos bajar el hype y de repente nos ha sorprendido muchísimo. Además, fijaros, es un experimento con muchísimos datos. Todas estas diferencias son estadísticamente significativas. Y ahora estamos viendo a ver qué ha pasado. Bueno, más cosas todavía sorprendentes. Si le decimos a la gente quién es el autor, entonces a los bots se les puntúa menos. O sea que somos racistas con los bots, que lo sepáis. Si somos clasistas o racistas, tiene sentido. Si te dan algo que te dice que lo ha escrito un bot, pues probablemente no rellenas los huecos igual, porque no tienes una expectativa igual de la persona que te está comunicando. Y si les engañamos y les decimos que todo lo han escrito bots, entonces lo que vemos es que a los humanos se les puntúa más. Os dejo reflexionar sobre qué puede significar, porque ya no me da tiempo. Y ahora me gustaría bajaros el hype. De verdad los bots se escriben mejor con este resultado. Pero no tengo tiempo, así que os dejo pensando y en el coffee break os lo cuento. Gracias. Muchas gracias, Julio. Es que el tiempo es así. De todas maneras, habría que ver los que han escrito. O sea, tenemos los bots, por un lado, que los hemos preparado. ¿Y contra quién han competido? Contra humanos, pero formados o no formados. Todo eso sería una cosa que podríamos luego debatir. O sea, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora pasamos al siguiente, que es Liu Bazid, que viene de la Universidad Rey Juan Carlos. Sí. ¿Necesitas pasar tú o no? No tengo proyección. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeros, Julio. Muchas gracias. Al hilo de lo que contaba Julio antes, que parece absolutamente fascinante, yo vengo del mundo de las artes escénicas y vengo en representación de un observatorio de reciente creación en la Universidad Rey Juan Carlos, que es el Observatorio en Investigación e Innovación en Ciencias de las Artes de la Escena. Voy a leer un poco las notas para no extenderme en el tiempo, ya que son 10 minutos y dentro del observatorio tenemos aproximadamente unas, digamos, 10 líneas importantes de investigación, pero me voy a centrar específicamente en la que tiene que ver con las humanidades digitales y con la transferencia del conocimiento en humanidades y, sobre todo, eso que tiene que ver con las ciencias de la escena, que es un concepto que se valora poco y que de alguna manera se cita muy poco en el contexto de la investigación académica. Ese observatorio de reciente creación lo componemos 5 personas que venimos de un perfil muy diferente. Hay un profesor teórico e historiador del arte, el profesor Eduardo Blázquez, una filósofa, escritora, la doctora Marifé Santiago Bolaños, que está aquí en el público, una actriz y un actor, Miriam y Rey, y yo, que vengo del mundo de la dirección de escena y la dramaturgia. Bien, desde el observatorio trabajamos en varias líneas de investigación y todas ellas están relacionadas con las artes de la escena, el I+D+I, y en esas ciencias de la escena que hablaba antes está la dramatología, por ejemplo, que reúne todo el histórico de la dramaturgia en el teatro. Está también la musicología, la semiótica aplicada a la escena y, por supuesto, de forma muy importante, la relación de las nuevas tecnologías con las artes vivas, ¿no? Esto que hablaba Julio antes era fascinante. ¿Cómo podemos imaginar, si un bot es capaz de escribir una obra teatral, podrá un robot sustituir a un actor?
todas estas preguntas son importantes. Ahora mismo, además, estamos en un momento, no sé si habéis leído la noticia, los técnicos de teatro están reclamando una serie de temas relacionados con su formación y una de las preguntas que nos hacemos también es hasta qué punto las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial aplicada a las artes de la escena puede llegar a crear un nuevo concepto de la caja escénica, de lo que a nivel tecnológico es algo tan artesano como es un teatro, ¿no? Sabéis que en el teatro hay unas bambalinas, hay un telón, hay unos focos, en fin, toda una infraestructura. Esta infraestructura está sufriendo ahora mismo un cambio increíble en los últimos, sobre todo, 10 años. Y en esos 10 años hemos visto cómo, por ejemplo, toda la luminaria de los teatros se ha sustituido, esa luminaria analógica, con esa bombilla de tungsteno tradicional, por cabezas robóticas. Fijaos, en el teatro trabajamos con filtros de iluminación. Bueno, pues esos filtros de iluminación, que son unas películas o unas telas de color, se han transformado, se han llevado a una mesa digital y, por ejemplo, un rojo que en el teatro, como un filtro, tenía aproximadamente 30 variaciones de color, puede llegar a tener hasta 2000 variaciones de color a través de un software digital aplicado a la iluminación. Estos son ejemplos de cómo esto puede, de alguna manera, la tecnología afectar o transformar, diríamos, el arte de la escena. Sobre todo esta idea de las artes vivas tradicionales, cómo pueden dialogar o cómo pueden interactuar con estas nuevas tecnologías. Hay un elemento muy importante que tenemos muy en cuenta en el observatorio y es realmente no solo cómo las artes escénicas o las artes de la escena pueden servirse de las nuevas tecnologías y de la ciencia, sino también cómo esta relación va a producir una serie de cambios y transformaciones, creando una nueva intertextualidad, que esto es algo muy importante también para las artes de la escena, ¿no? O sea, cómo de pronto la utilización de todos estos elementos digitales pueden transformarse. Voy a poner unos ejemplos muy interesantes. Esto de las artes, de la tecnología y las artes de la escena es algo muy antiguo. O sea, si echamos la vista atrás, pensamos, por ejemplo, en el teatro grecolatino, ¿no? El origen del teatro milenario. Bueno, pues en la época de los griegos y de los romanos ya estamos hablando de una tecnología punta, porque lo que se implementaba en los escenarios, en las tragedias y en las comedias romanas era de una inteligencia creativa desde el punto de vista tecnológico increíble. O sea, cuando hablamos de maquinarias, de poleas, de estructuras, de trampillas para crear efectos de ilusión en el escenario, evidentemente todo eso nace en esa tradición del teatro grecolatino. Y luego, por supuesto, una gran explosión en el barroco, con la arquitectura, con el descubrimiento de la perspectiva, los avances en la arquitectura, que tan importantes son luego en todo lo que tiene que ver con el teatro. Y todo esto va creando, digamos, toda una relación ancestral, digamos, entre tecnología y artes vivas. Por supuesto, todo esto llega a su eclosión en el siglo XX con las vanguardias artísticas. Como sabemos, por poner un ejemplo, hay un importante director que es Piscator. En los años 30, Piscator ya utiliza la multipantalla dentro de la propia, esto que está tan de moda ahora en los espectáculos, que podemos ya ver escenografías virtuales, ¿no? Ya no tenemos esa escenografía estática tradicional, sino vamos a una ópera y gran parte de todo lo que vemos en ese dispositivo escénico es virtual. Todo está proyectado a través de determinados software. Yo misma, por ejemplo, en el campo de la dirección, he experimentado con el mapping. El mapping es un sistema es un software que permite proyectar sobre cualquier superficie, creando texturas o creando apariencias visuales completamente sorprendentes para el espectador y novedosas. Bien, hay muchos ejemplos. Decía Roland Barthes, que es un crítico y un filósofo muy importante del siglo XX, y que el teatro es una especie de máquina cibernética, ¿no? Y yo creo que esta idea de, sobre todo lo que tiene que ver con la forma en la que entendemos la comunicación, es algo que se ve de alguna manera muy bien representado en todas las aportaciones que ahora mismo están haciendo grandes compañías. Por poner unos ejemplos muy sencillos, Blanca Lee, la coreógrafa, directora de los teatros del Canal, estrenó este año una obra titulada precisamente Robot, y en esta coreografía interactuaban robots que bailaban
con los bailarines. Entonces había una creación coreográfica a partir de esta hibridación, que también es una palabra muy importante dentro de las nuevas formas de entender las artes escénicas, con lo cual estamos hablando de un multiformato, ¿no? Un multiformato que cada vez más tiene en cuenta las nuevas tecnologías. Hay una compañía, Rimini Protocol, que utiliza la realidad aumentada. Los espectadores participan en los espectáculos utilizando tablets, dispositivos móviles para interactuar con esa realidad virtual que forma parte también del espectáculo. Hemos visto también importantes creaciones interactivas de la Fura, una compañía también de referencia muy importante. Y bueno, yo creo que en este sentido, y desde mi experiencia como directora de escena, creo que la comunicación interactiva a través de la tecnología y los medios digitales se va a ir introduciendo cada vez más en territorios creativos y va a establecer nexos muy interesantes entre la naturaleza y la cultura científica, ¿no? La naturaleza de las artes vivas. Por tanto, un poco siguiendo y para terminar, el lema o la idea de nuestro observatorio, la ciencia como herramienta del arte, el arte como método de transmisión del conocimiento. Es un poco lo que quería contaros. Muchas gracias. Muchas gracias, Liuba. Me estás ajustado a los 9 minutos y medio, como habías prometido, o sea que muy bien. No, muy bien. La verdad es que es apasionante, porque la verdad es que todos estamos viviendo ya el mundo del arte, el mundo de la iluminación, ¿no? La iluminación de edificios, la iluminación de lugares, cómo ha cambiado radicalmente todo lo que es las artes escénicas, desde una parte mucho más operativa que es la iluminación. Eso es lo que yo conozco. Supongo que habrá muchísimas más cosas. Muchísimo más, sí. Muy bien, pues vamos a seguir y no nos vamos a ya haremos luego el debate. Sí, a ver, el mando. Ahora tiene la palabra a José Manuel Molina López de la Universidad Carlos III. Sí, hola, buenos días. Lo primero, dar las gracias por estar aquí en esta mesa con todos vosotros y al Círculo por haber organizado esta sesión. Voy a intentar ajustarme a los 10 minutos. Yo vengo de la Universidad Carlos III de Madrid, somos un grupo que está en el campus de Colmenarejo y nos dedicamos a la inteligencia artificial, tal vez desde un punto de vista más ingenieril. Entonces, lo primero que voy a hacer es intentar contaros muy brevemente lo que hacemos y luego ya me centraré en alguna cosa. Bueno, básicamente nosotros trabajamos en dos temas que están relacionados. Uno es la inteligencia artificial y el otro es la integración de la información. Al fin y al cabo, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático lo único que intentan es entender qué es lo que nos rodea, y para entender lo que nos rodea necesitamos mucha información. ¿En qué proyectos hemos trabajado nosotros a lo largo de estos años? Para que entendáis un poco a qué me estoy refiriendo. Pues básicamente a intentar entender los entornos en los que hay aviones y hay barcos, ¿vale? A partir de los datos de los radares, de los GPS y todo esto. Entonces, interpretar en qué situación se encuentran para poder tomar decisiones. Hemos utilizado las mismas técnicas para intentar entender qué es lo que ocurre en una cámara de vídeo, ¿vale? Esto habitualmente se suele utilizar en videovigilancia. Pongo en la transparencia, tenemos un canal de YouTube que se llama como nosotros, UC3MGA, donde podéis ver un poco los vídeos que hemos hecho y cómo interpretamos las situaciones. También hemos desarrollado una plataforma de IoT, porque al fin y al cabo, si lo pensáis, entre radares, GPS, cámaras, lo único que nos falta son los sensores estos que ahora se despliegan por todas partes. También es necesario capturar toda la información e interpretar y saber qué está sucediendo en la sala. Y luego, claro, las dos tareas básicas de la inteligencia artificial. Por un lado, todo lo que tiene que ver con aprendizaje automático. Entonces hemos trabajado con distintas compañías intentando entender la información que tienen. El último proyecto que tenemos es un proyecto de la Comunidad de Madrid en el que intentamos descubrir qué genes son relevantes a la hora de tener sobrepeso, ¿no? Casi todos tenemos sobrepeso, yo tengo sobrepeso, y una puede ser debido a hábitos o a costumbres, o puede ser debido a alguna predisposición genética. Entonces intentamos averiguar hasta qué punto una cosa u otra son relevantes en ese tipo de problemas. Y la última área, o la última cosa en la que trabajamos sería en tomar decisiones. En la inteligencia artificial, o los sistemas que toman decisiones, tienen que intentar tomar las decisiones de una manera compleja, como lo hacemos nosotros, es decir, utilizando varios criterios. Ya es verdad que últimamente, cada vez que leo la prensa y leo los tweets, me da la impresión de que la gente toma decisiones con un único criterio, pero la forma inteligente de tomarlas es utilizar varios criterios, con lo cual los sistemas de inteligencia artificial son capaces de manejar más criterios que nosotros y, por lo tanto, deberían ser capaces de tomar mejores decisiones.
Hemos trabajado con distintas empresas. Os recomiendo que veáis, hay un proyecto que hicimos con el Ayuntamiento de Madrid para ver cómo se repartía el dinero entre los distintos barrios, el dinero para equilibrar las deficiencias que pudieran tener unos barrios con respecto a otros, ¿no? Es un ejemplo de decisión multicriterio, porque hay que utilizar muchísimos indicadores y en función de esos indicadores hacer un ranking para ver quién debe llevarse una tarta mayor del pastel del dinero y quién menos, ¿no? Y lo tenéis también, está en el Ayuntamiento de Madrid y lo tenéis también en la Carlos III. Bueno, la última cosa que os quería contar de las cosas que hacemos, o de los proyectos que tenemos, son lo que tiene que ver con drones, donde al final todo lo que acabo de contar se unifica, porque un dron no es más que un conjunto de sensores, entre los cuales también lleva cámaras, tiene que tomar decisiones y suele utilizar sistemas que aprenden del entorno. El ejemplo clásico, típico que hemos desarrollado nosotros y que supongo que habréis visto alguna vez es un dron que se mueve automáticamente y que va analizando la imagen que tiene y que va detectando dónde están las personas y dónde están los coches en este caso, ¿no? Este tipo de sistemas se pueden utilizar en cualquier entorno, en casi cualquier entorno que os podáis imaginar, ¿no? Al final, el dron toma decisiones de forma automática, el sistema de vídeo ha aprendido a detectar dónde están los coches, dónde están las personas, se podría poner cualquier otro tipo de elemento, vacas, caballos, ¿no? Lo que queráis. Y el movimiento se realiza también de forma automática, no hay nadie controlando ese dron, ¿no? Es autónomo. Bueno, entonces, para concluir y acercarme más a las cosas que hemos hecho relacionadas con temas más artísticos, quería contar los resultados de dos cátedras que tenemos en el grupo. La cátedra BQ, bueno, la cátedra BQ ya ha acabado porque BQ acabó. BQ era un fabricante de móviles español y uno de los problemas que tenía, o uno de los problemas que quería que nosotros investigáramos era cómo mejorar la percepción que tienen los usuarios del móvil de lo que parece ser que es por lo que la gente se compra el móvil ahora, que es por la cámara de fotos. Antes se compraba el móvil por otras cosas, pero ahora parece ser que lo importante es la cámara de fotos. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno se puede comprar una cámara, bueno, un móvil con una lente muy buena, ¿no? Y entonces tendrá unas fotos muy buenas, o te puedes comprar un móvil más barato que tenga una lente peor, y entonces las fotos serán peores. Lo que ocurre es que entre medias se produce o se tiene un procesado de imagen de manera digital y lo que nosotros hacíamos era intentar que ese procesado de imagen hiciera cosas. Cosas como, por ejemplo, aumentar la calidad de la foto de manera automática. ¿Cómo? Pues uno aprende qué es lo que le gusta a la gente a partir de bases de datos donde hay fotos, donde la gente ha opinado cuál es mejor y cuál es peor, y uno aprende qué es lo que le gusta a la gente. Y luego ajusta el procesado del teléfono móvil para que cuando tú tomas la foto te la procese y te genere la foto que le gusta a la gente. Evidentemente, estamos hablando de comportamientos medios. Puede haber gente que no le guste, ¿no? Se puede ajustar de manera personalizada. Otra de las cosas que son muy habituales es el intentar aumentar la imagen, ¿no? Es lo que se llama superresolución. Es decir, no es hacer zoom, sino que una vez que has llegado al máximo del zoom, esto es como sale en las películas, ¿no? Cuando son capaces de ir más allá del zoom y encontrar una frase escrita en una pared que no se ve a simple vista. Bueno, pues eso también se puede hacer dentro de un móvil y se puede hacer con aprendizaje profundo, ¿no? También trabajamos en temas de audio, es decir, la mejora del audio del móvil. Pues ya sabéis que todos llevamos cascos, todos queremos escuchar bien la música, aislarlo de fuera. Entonces, bueno, trabajamos con gente que sabía de música. Yo no soy un experto. Y lo que hacían era extraer una serie de características de la música que estaba sonando y nosotros lo que hicimos fue desarrollar un ecualizador automático. De tal manera que el ecualizador no solamente se podía poner, pues como lo podéis poner vosotros en vuestra casa, ¿no? Ecualizar pues, una canción o ecualizar un disco entero, sino que el ecualizador automáticamente iba cambiando la ecualización a medida que la música iba sonando, ¿no? Y en función de la música del entorno y la música que está sonando, van mezclando distintas ecualizaciones. Por último, la cátedra nueva que tenemos, la cátedra Más Móvil, tiene una parte que es empresarial, pero también hemos hecho alguna cosa divertida que podéis probar. En Telegram tenemos un bot que se llama UC+Verbot, que podéis hablar con él, que lo que hace es, tú le pasas dos fotos y te dice si las dos fotos son de la misma persona. Esto está pensado, por ejemplo, para identificarse con el DNI. Si sacas una foto a tu DNI y luego sacas una foto, te haces un selfie y entonces el sistema te dice si eres el mismo o no. ¿Vale? Esto, vamos, lo tiene nuestros alumnos, lo tiene mi hija, que también juega con sus amigas a ver qué dos niñas se parecen más, y si queréis probar, pues lo podéis hacer. Si tenéis Telegram, pues buscáis UC+Verbot, UC+_Ver_bot, y entonces habláis con él. Y os dirá, oye, mándame una foto, ahora mándame otra foto.
Te dice, el parecido es tanto, y luego te pregunta, oye, pero las dos fotos son de la misma persona, has hecho trampa, le has puesto barba, ¿no? Le pregunta cosas y tú le respondes. Estamos generando la base de datos, así que el que quiera, pues se puede conectar. Y creo que me ha tenido los 10 minutos. Puedes hablar más si quieres. Bueno, es que hablo muy deprisa. Creo que has aprovechado para que seamos todos usuarios y te generemos más base de datos. Correcto. Es muy peligroso, ¿sabes? Correcto. No, muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues nada, la verdad es que es muy interesante, más técnico, bueno, veo que estamos mezclando pues cosas más técnicas y cosas más de humanidades, pero me parece muy interesante. Vale, pues ahora pasamos a los siguientes ponentes, que son Pilar Lacasa y Ruth Martínez, de la Universidad de Alcalá. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias. Si nos ponen la presentación. Ahí la tenemos. Bueno, pues nosotros somos de la Universidad de Alcalá, coordinadoras del Grupo de Investigación Imágenes, Palabras, Ideas, y venimos a presentar los trabajos que hemos realizado en el último tiempo, donde hemos analizado principalmente las conversaciones generadas por la audiencia de series de televisión, como puede ser La Casa de Papel, y que posteriormente han compartido en las redes sociales o contenidos que se han publicado en relación con estas series también en medios digitales. Principalmente de lo que estamos hablando es de una metodología, podemos denominar híbrida, donde por un lado tenemos el análisis de esas conversaciones que la audiencia de las series de televisión o los medios digitales han publicado en las redes sociales, y por otro lado tenemos lo relacionado con la inteligencia artificial desde el punto de vista del Big Data, cómo ha ido recogiendo toda esa información que ha sido publicada, esos contenidos. Partimos en un primer momento de estas dos cuestiones, que son las que hemos tomado como referencia para nuestras investigaciones, nuestros estudios. Por un lado, cómo reconstruyen las personas las series de televisión a través de las redes sociales, concretamente en tiempos de pandemia, que es lo último que hemos estado trabajando. Y por otro lado, qué retos metodológicos plantea el análisis de estas conversaciones cuando estamos utilizando el Big Data, como apuntaba el primer compañero, todo ese cúmulo de información que al final llega a nuestras manos y que queremos darle un significado, que al fin y al cabo es lo que nos importa, responder a esa primera pregunta: ¿qué significado dan esos usuarios? Para ello nos aproximamos desde el concepto de narrativa. Partimos de estos dos autores, Brunner, como creador de la psicología cognitiva, y por otro lado a Mary-Lauren Ryan, que se refiere en todo momento a las narrativas virtuales. Es cierto que han pasado más de 10 años entre estas publicaciones, pero sí que es cierto que tienen algo en común, y es que en todo momento se acerca a la narrativa como forma de interacción social. Es clave, una vez que tenemos las narrativas, tenemos esas historias, están publicadas, que construyamos los significados del contexto en el que se han creado y que los usuarios las han construido con cierto significado. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Qué pretenden con esas publicaciones? En sí, de lo que estamos hablando es de las narrativas digitales situadas. Se trata de narrativas abiertas que no tienen un final cerrado, y creo que en ese sentido es clave el ejemplo de las series de televisión. Además, se expresan a través de discursos multimodales. Los entornos digitales han transformado la forma en la que nos comunicamos y también debemos de tenerlo presente. Y se relacionan con contextos offline y online, donde se desenvuelve esta audiencia, estos usuarios, esta ciudadanía, donde los medios digitales están influyendo en todo momento en esa forma en la que nos comunicamos. Con este punto de partida tratamos de aproximarnos a esa primera pregunta que planteábamos. Pero, ¿qué metodología? ¿Cómo damos respuesta a esa segunda pregunta, Pilar? Bueno, pues mirad, escuchando a mis compañeros, a mí se me ha ocurrido que yo querría transmitiros un mensaje solo. Yo querría convertirme en colaboradora de una máquina para que me ayude esa máquina
a responder las preguntas que yo me he hecho como investigadora. Yo me he hecho una pregunta, que es en el fondo psicológica. ¿Cómo reconstruyen las personas las series de televisión en tiempos de pandemia? Nos hemos acercado a una empresa de análisis de datos, podíamos haberlo hecho en nuestra universidad o con alguno de los colegas que están aquí, pero a lo mejor no nos conocíamos o hablamos lenguajes diferentes, porque nosotras venimos de humanidades. Entonces, yo creo que nosotras utilizamos Big Data, eso es obvio, y creo también que la máquina que nos está analizando los datos, pero desde la inteligencia artificial, y bueno, no voy a entrar a ver lo que es la inteligencia artificial. Cada uno quizá de los que estamos aquí tenemos una idea. Este artículo en Forbes viene a decir, y Forbes, bueno, pues es divulgación, pues que los Big Data son grandes cantidades de datos y que la inteligencia artificial tiene máquinas que aprenden. Hay muchas más cosas, pero me parecía interesante traer estos eslóganes. Mirad, nosotros cuando hemos analizado los datos que tenemos, hemos analizado más de 300.000 textos que se consideran unidades de la conversación. La primera manera en la que me da el programa los datos es un flujo que aparece en una nube de palabras que, como ha dicho bien el compañero, son términos que se repiten. Pero claro, esto no me resuelve el problema. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Tengo que ir agrupando esos términos para construir núcleos que me permitan acercarme a las representaciones mentales que la gente construye de la serie de televisión. Es decir, cómo se interpreta una serie de televisión. Para eso, la capacidad del investigador es clave. ¿Qué es lo que me ha dado la máquina? La máquina me ha dado unas primeras agrupaciones de las categorías que no hubieran servido para nada si nosotras no hubiéramos interactuado con las personas de la empresa para colaborar con la máquina, para que la máquina fuera aprendiendo. Fijaros, la colaboradora y analista de la empresa me llegó a decir: Pilar, vamos a quitar las categorías que propone la máquina y vamos a poner las tuyas. Entonces, ¿qué ha hecho la empresa? La empresa está trabajando con nuestras categorías. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y os traigo un ejemplo. Bueno, perdonad que pongo antes. Ellos usan un concepto que a mí me resultaba bastante alucinante y que hablan del sentimiento que la gente tiene ante la serie. El sentimiento está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay tweets o textos que hablan bien y hay tweets o textos que hablan mal. Pero os traigo un ejemplo para que veáis cómo yo o Ruth o cualquiera de los aquí presentes le podríamos ayudar a la máquina a mejorar y convertirnos en colaboradores de la máquina. Tengo duda si la máquina será un día capaz de plantearse preguntas como yo me pregunto. Yo he sido siempre muy aficionada a la tecnología, me apasiona, pero veo que tengo que hacerme preguntas que por ahora la máquina me ayuda a mejorar, pero que en el fondo estamos colaborando para hacérnoslas. Bueno, fijaros, este texto es uno de los que me dio y que se había evaluado como negativo, cuando allí no hay ningún significado de nada. O sea, dice, siempre es un buen momento para explorar los contenidos y eso se había evaluado como significado negativo. Eso me pasaba con todas las categorías. ¿Qué ha pasado? Que con todas las categorías que nos ha dado la máquina y colaborando con la máquina y con la analista, hemos llegado a definir un nuevo sistema de categorías que la empresa está analizando. Y mira, está mal decirlo, pero nos han declarado caso de éxito. ¿Por qué? Porque nuestras categorías tomadas para analizar los videojuegos les han valido para analizar lo que la gente piensa de Fortnite o lo que la gente piensa sobre las narrativas. Entonces, esas categorías, ¿a dónde hemos llegado? A que la gente pensaba desde 3 niveles, y con esto acabo. Un nivel muy grande del contexto en el que para ellos lo más importante era tener que estar encerrados en casa. Me diréis, vale, pero esto era mucho más importante para ellos que la enfermedad, por ejemplo.
les costaba mucho más. Segundo, ¿dónde y cómo veían las narrativas? ¿Y con quién? ¿Qué relaciones interpersonales tenían? ¿Cómo intervenía eso? Y finalmente, ¿cómo se identificaban con los personajes? Se estaban identificando con los personajes y no con los actores, porque querían salir de un mundo de ficción. Esto no me lo habría dado la máquina, pero yo ni Ruth lo habríamos logrado nunca solas sin la máquina. Entonces, lo que yo quiero es colaborar con una máquina que sea capaz de hacerse preguntas inteligentes, pero que las dos juntas lo hagamos. Y nada más. Muy bien, muchas gracias, Pilar. La verdad es que tu entusiasmo no se me Sí, la verdad que es que yo soy muy entusiasta. Yo creo que luego me gustaría debatir con Julio, pero yo creo que hay muchas cosas que podrían arrancar cosas para reflexionar muy interesantes. Bueno, pues vamos a la última ponencia presente, porque luego tenemos la de Internet. Y ahora le doy la palabra a José Manuel Robles, que viene de la Universidad Complutense. ¿Necesitas el mando, José Manuel? No, gracias. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las personas que habéis organizado este evento y por darnos la oportunidad de estar aquí y contar un poco las cosas que hacemos. Yo no tengo presentación, lo cual para mí es un auténtico reto, porque siempre tengo presentaciones, entonces voy como el cuento, ¿no?, del rey que no lleva ropa, ¿no? Pues me siento un poco así, un poco perdido, pero tengo la sensación de que tal vez fuera buena idea, teniendo en cuenta que tenemos únicamente 10 minutos para exponer nuestros proyectos o nuestras iniciativas, contaros de una forma más dialogada, más que con datos, las ideas que nos motivan y los objetivos y las cuestiones que nos preocupan. Bueno, como se acaba de decir, yo soy José Manuel Robles, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y soy el codirector de un grupo de investigación que se llama Data Science and Soft Computing for Social Analytics. El nombre nos lo dejaron poner a los sociólogos y ya sabéis lo que pasa si nos dejan poner nombres, que ponemos una cosa muy larga y rimbombante. Este es el caso, ¿no? Nuestro grupo de investigación es realmente un grupo muy interdisciplinar, está formado por matemáticos, estadísticos, personas de ciencias de la computación, físicos, sociólogos, politólogos y también lingüistas de ambos sexos. Y tenemos varios proyectos de investigación, uno de nivel europeo y 3 del Plan Nacional de Investigación en este momento en marcha. Yo voy a hablar un poco del que yo dirijo de esos 3 proyectos del Plan Nacional. Pero antes de entrar a contar un poquito qué es lo que hacemos en investigación aplicada, yo creo que deberíamos partir de una idea previa, ¿no? Yo creo que estamos ante una gran oportunidad. Creo que el análisis con Big Data, que es lo que hacemos nosotros, aplicado a los fenómenos sociales, abre una auténtica ventana de oportunidades en sentidos muy amplios, desde la posibilidad de utilizar nuevas técnicas para explorar ámbitos hasta ahora poco estudiados de la ciencia, de la sociedad o de las humanidades, hasta cuestiones que tienen que ver con la reflexión propia que tenemos que hacer los científicos sobre lo que estamos haciendo. Entonces me gustaría hablar de estas dos cosas, ¿no? Creo que es una gran oportunidad, pero al mismo tiempo debemos ser reflexivos. Veréis, cuando empecé a trabajar con Big Data y en el seno de este grupo de investigación, empecé a darme cuenta de que había determinados patrones del funcionamiento del grupo de investigación que me resultaban al menos conflictivos en relación a cómo yo había trabajado tradicionalmente. Algunos, de hecho, se han mencionado al principio, que tienen que ver con lenguajes distintos, ¿no? Que los sociólogos y la gente que trabaja en humanidades habla idiomas distintos que un matemático o un físico o un experto o una experta en ciencia de la computación. Pero es que va un poquito más allá. Veréis, durante un tiempo se ha considerado que el análisis con Big Data o el análisis con herramientas a partir de datos provenientes de herramientas digitales es cosa de las ciencias de la computación. Y nosotros, la gente de ciencias sociales y de las humanidades, pues tenemos un papel no tan central en esto, ¿no? Y esto ha generado en algunos momentos cosas que me parecen importantes que desde las humanidades, por ejemplo desde la filosofía, tenemos que reflexionar. Por ejemplo, el hecho de que durante un tiempo se estaba planteando que la investigación debía hacerse en base a algo que se llama guiada por los datos. Esto significa que como tenemos herramientas tan poderosas y tenemos tal cantidad de datos, no hace falta una teoría, ni siquiera unas hipótesis. Los datos y el propio procesamiento automático va a generar una imagen de la sociedad, de la realidad, que es suficiente para explicar los fenómenos sociales.
Entonces creo que hace falta que los científicos sociales y los humanistas, por ejemplo los filósofos y las filósofas, recapaciten, reflexionen y nos ofrezcan una aproximación más integral de lo que significa investigar con Big Data. La otra cuestión tiene que ver con utilizar las técnicas de Big Data para estudiar fenómenos sociales o lingüísticos sin contar con lingüistas, con filólogos, filólogas y sin sociólogos, ¿no? Esto, gracias al esfuerzo de muchos y muchas, está cambiando. Entonces creo que en primer lugar tenemos que hacer una reflexión sobre nuestro papel en las humanidades digitales, ¿no? Y nuestro papel debe ser más intenso, no solo produciendo resultados de investigación, como mis compañeros y compañeras acaban de poner de manifiesto de forma brillante, sino reflexionando sobre nuestro rol en estos grupos de investigación multidisciplinares en los que los humanistas y los filósofos y los sociólogos empezamos a jugar un papel central, ¿no? No solo hay errores por un lado, hay errores por otro. Por ejemplo, nosotros, los sociólogos y las filologías y las humanidades en general, nos resistimos a incluir en nuestros planes de estudio, en nuestras facultades, enseñanzas que tienen que ver con las técnicas de las que se han hablado. Y esto juega en nuestra contra en un mundo en el que las técnicas son cada vez más importantes. No solo para la investigación, sino para comprender el mundo. Entonces, hecha esta primera, he ocupado mis primeros 5 minutos en esto, hecha esta primera salvedad, ¿no?, que tiene que ver no solo con lo que hacemos en términos de resultados de investigación, sino lo que hacemos en términos de los procedimientos y los métodos, voy a contaros un poco qué tipo de cosas hacemos en nuestro grupo de investigación. Bueno, como os he mencionado, nuestro grupo de investigación es bastante indisciplinar, desde un físico a un filólogo, o desde una informática a un sociólogo. Lo que hacemos específicamente es estudiar procesos de comunicación en redes sociales, ¿vale? Y nos interesan los procesos de comunicación en el área de la comunicación social y de la comunicación política. Estudiamos debates públicos, procesos electorales, desde una perspectiva teórica muy concreta. La literatura en ciencias sociales sobre el impacto de las tecnologías ha tendido a ser tradicionalmente algo, por no decir demasiado ciberoptimista, y en algunos momentos algo, por no decir demasiado ciberpesimista, ¿no? De hecho, cuando empezamos a estudiar los efectos sociales de debatir públicamente en redes sociales, se acuñó una palabreja, un neologismo, que es desintermediación. Y entonces se nos decía que gracias a las redes sociales, los ciudadanos y las ciudadanas de los países occidentales, de las democracias occidentales, íbamos a poder desintermediar. ¿Qué significa desintermediar? Significa que si el ciudadano está, digamos, que en la base, entre el ciudadano y la ciudadana y los ámbitos de decisión, siempre hay organizaciones que median los medios de comunicación, los partidos políticos, los sindicatos, los movimientos sociales, y que gracias a las redes sociales los ciudadanos van a poder afectar directamente a los lugares donde se toman decisiones. Por eso se le llama desintermediación. Pero ¿qué ocurre? Que al mismo tiempo que pensamos en esta cosa de la desintermediación, nos encontramos con cosas como la polarización política, la posverdad, la incivility, que son, digamos, como los sueños de la razón que generan monstruos, ¿no? Que si tenemos el sueño de una sociedad más horizontal, donde los ciudadanos pueden afectar, donde se toman decisiones, trasladar sus intereses, encontramos al mismo tiempo comportamientos tremendamente negativos. La incivility no es solamente ser incívico, es decir groserías a otras personas en las redes sociales. Es una estrategia para, mediante el insulto y el desprestigio, sacar fuera del espacio público a determinados colectivos y personas, ciberexcluirlos. Es muy peligroso. Estas son nuestras preocupaciones, esta polaridad entre el ciberoptimismo y el ciberpesimismo. Nosotros aplicamos esta pregunta, esta preocupación, a distintos casos de estudio. Desde las últimas elecciones en Estados Unidos, 7 millones de mensajes. Tenemos un acuerdo con Facebook y gracias a ese acuerdo con Facebook podemos acceder a los datos de los fenómenos que nos interesan, pero también descargamos datos de redes sociales como Twitter o como Instagram. En las últimas elecciones en Estados Unidos estamos trabajando con una cantidad de millones de datos muy importante. Podemos decir que esto es Big Data, aunque el Big Data no solo son los datos, son las técnicas y la velocidad y la variedad del dato.
En el fondo, nuestras preocupaciones tienen que ver con estos dos fenómenos utilizando técnicas de Big Data. ¿Qué técnicas? Algunas se han mencionado aquí: análisis de sentimientos, detección de comunidades y topografía de las redes, es decir, toda la dimensión técnica que a mí me interesa mucho poner de manifiesto que somos un grupo de investigación que utiliza técnicas Big Data, pero casi me interesa más mostrar que esas técnicas se ponen al servicio de una pregunta de investigación teóricamente orientada, desde la sociología en este caso, y que existe una reflexión sobre el método que estamos utilizando para poder ser lo más pulcros posible a la hora de extraer resultados y de extraer el mayor jugo posible de técnicas Big Data aplicadas a fenómenos sociales y a fenómenos humanísticos. Y creo que he sido pulcro con el tiempo, ¿no? Perfecto, sí, te iba a avisar. O sea, que justo no ha hecho falta. Perfecto, muchas gracias, José Manuel. Seguimos con el tema de la Big Data, de la lingüística. Yo creo que al final vamos centrando entre todos el tema, yo creo que es muy interesante. Bueno, pues vamos a dar paso ya a la última comunicación que nos va a hacer Laurence de Villiers desde la Universidad de París Sorbona. Va a hablar en francés. Bonjour. Perfecto. Va a hablar en francés los que quieran. Adelante, Laurence. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'avoir entendu mes collègues parler de ces sujets importants, pluridisciplinaires autour du développement de l'intelligence artificielle, de la robotique, du numérique, avec tous ces enjeux dans la société. Moi, je suis issue du monde plutôt technologique. J'ai travaillé sur l'apprentissage machine et les agents conversationnels, le traitement automatique de la langue depuis maintenant une trentaine d'années. Et je m'intéresse depuis hace muchos años y desde no hace tanto tiempo me preocupo de la ética en torno a todos esos sistemas al mismo tiempo para intentar construir herramientas nuevas para comprender mejor lo que hacen los sistemas al mismo tiempo, para impulsar un papel diferente de los investigadores que comprenden los envites para la sociedad que tienen estas tecnologías y se comprometen, como todos habéis presentado a vuestra manera, de una manera interdisciplinar, de una manera europea, para intentar hacer que esas máquinas que construimos, esas herramientas que nos damos, no sean utilizadas por aprendices de brujo o por empresas que solo buscan el beneficio. Y también porque sean usados no solo por consumidores y empresas, sino que sirvan también para mejorar lo humano en el centro de la sociedad, es decir, para intentar anticipar las evoluciones. Y necesitamos, para mí, para nosotros, porque yo trabajo en un comité de ética de lo digital en Francia, necesitamos anticipar esas evoluciones, comprender la redefinición de la relación consigo mismo y con los demás en todas las esferas de la relación social, porque esas herramientas están en los juegos, en los transportes, en la sanidad, en decisión políticas, así que usan las familias, los amigos en el trabajo y vemos, hay que ver y anticipar cómo eso cambia las personas, respetando la autonomía de las personas e intentando evitar que haya un dominio digital con personas que controlan esos sistemas y otros que son esclavos dependientes de las máquinas con una atención capturada por esas máquinas. Y esto pues, tiene que ver con el respeto de nuestras elecciones democráticas en Europa, ¿no? Teniendo en cuenta los desarrollos en China, ¿no? Tenemos una cultura muy anclada en Europa en torno a los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana y por lo tanto es fundamental la tecnología. Todo el software impacta enormemente. Cuando estáis en el dominio tecnológico, cuando se utilizan con herramientas de inteligencia artificial que son capaces de dar sentido, de interpretar determinadas... Pero estas máquinas no son transparentes, esos resultados no se sabe cómo funcionan. Con Google, con todos los proyectos de inteligencia artificial y de deep learning,
está dominando, ¿no? Hay que prestar atención a todos lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando utilizamos esas herramientas. Europa tiene que construir sus propias herramientas. Hay que atención a esas herramientas de las que habéis hablado. Son fascinantes, pero no sabemos cómo funcionan. Hay que mantener un libre arbitrio en la relación entre el ser humano y la máquina, así que tenemos que anticipar en la construcción, siendo conscientes de las herramientas que usamos. Diría, además, que eso trastorna un montón de cosas, aporta esperanzas, oportunidades en lo digital, los fenómenos de virtualización, de amplificación de los intercambios. Todo va muy deprisa. La cuantificación, l'évaluation de ces systèmes est très difficile. Les données sont l'élément essentiel. Elles sont échangées, mémorisées, traitées algorithmiquement par des machines dans des volumes et à des vitesses que nous, êtres humains, ne pouvons égaler. Ce n'est pas de la superintelligence. Eso no es para mí superinteligencia, es sobre todo una supercapacidad de cálculo. Y nosotros tenemos mucha menos capacidad de reflexionar sobre todo lo que hacemos. Que nous avons aussi sociale de combiner nos intelligences ensemble, c'est quelque chose que n'ont pas les machines. Lorsqu'elles combinent des données, c'est tout sauf avec notre intelligence, notre adaptation, notre capacité de comprendre l'autre, de rebondir, d'essayer de créer quelque chose. Ce qu'elles créent, même si ça peut nous surprendre, ce n'est que la répétition calculatoire de quelque chose qui n'est pas forcément répété, qui est combiné comme un puzzle, mais en aucune sorte. Cette machine qui nous répond et nous sommes fascinés par sa réponse, et j'en ai vu des fascinantes de réponses de machines, en aucune sorte il y a une pensée qui abstrait et construit derrière cela. Il n'y a pas de raisonnement de morale, même si on cherche à parler de cela. Et il ne faut surtout pas donner un droit juridique à ces machines, qui, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, n'ont rien d'humain. Elles n'ont pas de corps, pas de viscère, pas d'ancêtre, pas de compréhension de l'histoire, pas de tout ce qui fait notre différence. Estas máquinas no contienen nada de lo que la diferencia humana. Par intuition. J'aime beaucoup me fonder sur les travaux de Kahneman, qui parle de système de tous ces outils nous apportent à aller vers le système 1. Prennent notre attention et nous font réfléchir, pas du tout réfléchir, mais nous demandent de réagir instantanément. Or, on a besoin dans la société de revenir à ce système 2 qui est le libre arbitre, de réfléchir sur les solutions qui sont proposées et d'arrêter la fascination pour ces machines qui imitent le vivant. Je terminerai par les apports du numérique aux objectifs des développements durables. C'est important aussi de regarder ce sujet, c'est-à-dire ces machines extrêmement riches en données qui ont besoin d'énormes GPU, de gros serveurs, sont très gourmands en énergie. Et il y a aussi un sujet donc lié à l'écologie. Dernière chose, pour bien impacter les esprits, parce que j'ai peut-être été trop abstraite, prenons un exemple. Nous sommes dans un comité d'éthique national où on nous a demandé de réfléchir à 3 sujets. La voiture autonome, l'aide à la décision médicale et les chatbots. C'est sur ce sujet-là que j'ai pris il me faut le co-lead de ce sujet. Je vais prendre juste un sujet parce qu'il y en a beaucoup, les deadbots. Nous sommes actuellement en capacité avec Microsoft qui a sorti un brevet, en tout cas avec les transformeurs et tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui, de faire une espèce de jumeau numérique de quelqu'un dans un chatbot qui va pouvoir vous répondre comme si c'était peut-être votre père qui vient de décéder. De alguien que os responde como si fuera vosotros mismos. Y cómo en la sociedad podemos anticipar ese tipo de realidades. Hay que comprender que en el futuro próximo los sistemas expertos son tan ricos. Il faut surtout pas penser que ces systèmes vont apporter pour tous la même chose. Donc il faut bien comprendre ce côté culturel et social. Et je pense que ce qu'on voit par exemple utiliser dans des expériences au Japon avec des robots pour faire un deuil de quelqu'un. Donc on projette les images de la personne sur un robot et on lui donne la capacité d'interagir avec la persona muerta al robot de cette personne décédée de façon naturelle en langage
elaborar con lenguaje natural sus propias emociones, ¿no? Y hay que ver cómo se utiliza, ¿no? Por volver al Japón, que ha tenido un tsunami, ¿no? Con una enorme catástrofe, y pues han instalado una cabina telefónica con las personas van a esa cabina y hablan a sus seres queridos, ¿no? Así utilizamos nuestro imaginario para hablar con el más allá. Así que atención con lo que hacemos en la sociedad. Repito, los chatbots, lo digital nos aportan muchas cosas para comprendernos mejor, etcétera, pero hay que tener la capacidad de controlarlos para utilizarlos de la mejor manera, ¿no? J'en ai écrit un autre puisque mon domaine c'est la détection des émotions dans la voix pour modifier les stratégies des robots. J'avais écrit les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. Je suis à l'heure actuelle impliquée dans beaucoup de comités d'éthique, comme je dis, un comité national, mais aussi un comité international qui s'appelle le GEPAL, Global Partnership on AI, avec une vingtaine de démocraties impliquées, et nous avons 4 axes qui sont sur les data, la gouvernance, l'innovation et le futur dans le travail. Je suis impliquée dans ce groupe sur le futur du travail. D'autres entités sont pilotées avec un secrétariat en France, mais regroupent l'ensemble de ces pays, européens, États-Unis, Canada, Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Singapur. Es esencial, como habéis dicho, que discutamos sobre estos temas en el plano internacional, no para estandarizar, sino para comprender las diferencias, los diferentes adelantos. Y terminaré en este momento. Si estáis interesados en este tema, contactadme. He montado un grupo con la FNOC, un sitio donde hacemos muchos estándares en Francia, que se ampliará en Francia con motivo de la regulación europea. La regulación lleva mucho tiempo antes de convertirse en ley. Hay que definir los términos que utilizamos, definir estándares, todo lo que hay de conceptual en estas tecnologías, los malos usos, el nudge, la incitación a hacer y cómo esas máquinas pueden amplificar la forma de modificar nuestras opiniones políticas, cómo nos comunicamos, nos comportamos entre nosotros, ¿no? Todos esos impactos son esenciales y hay que explicitarlos para tener un lenguaje común para poder construir formas de evaluar esos sistemas con medidas que sean las mismas. Eso es algo difícil y tiene que ser dinámico. La tecnología, como habéis dicho, tiene desarrollos fulgurantes en generación de lenguajes, máquinas que hablan como si fueran humanos. Hay que prestar atención a no confundirnos, pero las máquinas no razonan, solo calculan, no son responsables de lo que dicen. Y no pueden ser controladas por entidades industriales que son responsables y que pueden manipularnos. Así que la sociedad debe reaccionar en su conjunto a todo esto. Os agradezco por vuestra atención. Ahora abriríamos un debate, pero me parece que casi voy a empezar preguntando a Lorenz, ya que la tenemos al otro lado sobre una cosa muy concreta, porque estabas planteando el tema de inteligencia artificial y ética y la posibilidad, o sea, ¿existe legislación en Europa suficiente que va a abarcar y que va a poder cubrir todas las complicaciones que nos está generando todo lo que hemos ido hablando en esta mesa? Je n'ai plus de retour. No escucho la pregunta. Ah, no has escuchado la pregunta. ¿Podéis traducirle? Bon, si je peux encore ajouter une phrase, je pense qu'il faut travailler sur la co-adaptation humain-machine, c'est-à-dire on fait des machines qui s'adaptent à nous. Comment allons-nous nous adapter à ces machines et penser que ces influences sont importantes et durables sur l'être humain. Para el ser humano. Comment on va évoluer. Así que cómo vamos a evolucionar con esto. Et si je prends juste un dernier exemple, la Chine vient de dire qu'elle interdisait aux enfants l'utilisation de jeux vidéo au-delà du téléphone, il faut que je regarde, en disant qu'ils pourraient l'utiliser 5 heures par semaine. Vous voyez donc, si je ne suis pas en démocratie, ce qui peut se passer.
donc en fragmentant, en disant que les enfants ont droit d'utiliser ces jeux qu'une heure à la fois, en segmentant ces 5 heures par une heure à chaque fois. Et donc ça vient du gouvernement direct en Chine. Alors on peut imaginer que c'est bien parce que les enfants vont être moins addicts. Quand je demande à mes étudiants combien de temps ils passent sur Internet, il y en a qui me disent sur leur téléphone de 19 heures. Donc quel est le temps réel par rapport au temps virtuel? On va baisser en intelligence collective si on laisse faire cela. Est-ce que la Chine a bien compris cela? Est-ce que c'est pour d'autres raisons? Je ne vais pas aller plus loin. ¿China lo ha entendido bien? Bueno, no sé, o a lo mejor es por otro motivo. No voy a ir más allá. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, abrimos un poco el debate aquí. Me voy a quitar los... bueno, hemos tenido una sesión muy interesante entre los 7 ponentes. Yo creo que hay como 2 temas que se pueda resumir, ¿no? Desde la Big Data, inteligencia artificial, las partes más técnicas que representáis algunos, los ingenieros, de alguna manera, y luego tenemos también pues toda la parte de la lingüística, ¿no? La integración de la lingüística que hemos aportado. Yo me ha parecido interesante y yo querría como que completáramos un poco. Yo creo que Julio nos ha dejado todavía con un poco de ganas de continuar con su explicación de cómo funcionaba y los resultados, ¿no? ¿A qué veis conclusiones habéis llegado, ¿no? Porque se ha quedado un poco como... nos has planteado un mundo real que existe, pero no hemos sabido a dónde vamos. Dejarme contar la última atrás. De todas maneras, antes, porque es que esta mesa, la representación es un desastre, aquí no hay ningún bot. Entonces le estaba comentando a GPT-3 lo que íbamos diciendo y él quería aportar lo siguiente. Sí, que quiere decir a mi compañera, esos bots que le ayudan a analizar las redes sociales, me ha preguntado que si les tenéis dados de alta en la Seguridad Social. Y luego me ha dicho que lo que tú has comentado es el mito del humano aumentado, que consiste en que lo mejor es la combinación de humanos y máquinas, cada uno tiene sus áreas en las que es más potente y cuando los combinas los dos ya es la situación ideal, ¿no? Y entonces GPT-3 me dice que eso es lo que pensaban con el ajedrez, que el humano que jugara con la ayuda de una máquina sería invencible, pero que con el tiempo eso que era un poco el estado general de opinión en los años 90, pues no ha sido así y ahora mismo pues las máquinas sencillamente destruyen a los humanos jugando al ajedrez, no hay competencia posible y no les sirve de nada tener a un humano de ayuda. Eso es lo que dice GPT-3. Yo, como he sido portavoz de él, voy a decir ahora mi opinión, que es completamente distinta, y es sobre una cosa que hemos comentado mucho, se ha comentado mucho en la mesa, sobre el papel de las humanidades en ese tema de la inteligencia artificial, y decían al final de la mesa que parece que está un poco dado de lado, que no pinta mucho. Mi opinión personal es exactamente todo lo contrario. La verdad es que se están desarrollando algoritmos y sobre todo capacidad de cómputo que efectivamente resuelven cada vez problemas más complejos, pero el problema es decirles qué problemas tienen que resolver y ahí los ingenieros tienen muy poco que aportar y de hecho los ingenieros están liando el mundo porque son ellos los que están entrenando a las máquinas y diciéndoles que tienen que aprender. Con 2 ejemplos concretos lo vais a entender. Facebook no es un algoritmo intrínsecamente maligno, es un algoritmo al que se le pone un objetivo de aprendizaje. Son todo algoritmos de aprendizaje máquina, relativamente sencillos además. No es llamarlo inteligencia artificial es un poquito ya irse al término más grande. Y ese algoritmo se le pide que maximice el tiempo de retención de la audiencia, que en principio no parece mala idea. O sea, los ingenieros dicen, pues si la gente se queda, es que están disfrutando, ¿no? Es de lo que se trata. El algoritmo es buenísimo para cumplir un objetivo que le pone, un objetivo que se pueda expresar en modo matemático, y lo hace. Y YouTube es un algoritmo impresionante para retener audiencia. ¿Qué pasa? Que por el camino genera monstruos y resulta que ahora hay más terraplanistas que nunca y es por culpa de ese algoritmo. Pero eso es porque no se le ha explicado bien lo que tiene que hacer y porque quien tiene que hacerlo son los humanistas. Para mí, a medio plazo, y no creo que pase mucho tiempo, el papel de los ingenieros será completamente colateral, será como el de los fontaneros. Dependemos de ellos, pero no controlan nuestra vida. Pues esto será lo mismo. Realmente la inteligencia artificial tiene que ser dirigida por humanistas. Porque el dilema de qué es lo que tiene que hacer la máquina... No sé si estás de acuerdo o no, sí, ¿verdad? No estás de acuerdo. Vale, bueno, para nada, no, para nada. Pues ya tenemos debate. Entonces ya me ahorro mi última transparencia. Yo quería poner un ejemplo que, si me permites, este ejemplo es muy curioso
porque me lo estaba sugiriendo cuando habéis hablado de la generación de los textos. Es evidente que se están generando textos y que se están generando bots. Entonces, cuando yo analizaba los tweets y cuando sobre todo ha pasado un tiempo, me acercaba a los ejemplos concretos de los tweets y resulta que me decían, ese tweet ya no existe, ese tweet lo había generado un bot. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en un círculo vicioso, porque la máquina está analizando lo que ella misma ha producido y no es capaz de diferenciarlo. Entonces, esto a mí me parece muy relevante, porque la máquina está analizando lo que ella ha producido en bots y me lo da como si fuera real. O sea, no tengo respuesta, pero me parece un reto para que sigamos pensando. Es obvio que necesitamos colaborar. Yo, sinceramente, no me gusta mucho hacerme grandes preguntas sobre qué es la inteligencia artificial, sino qué me ayuda en la investigación concreta que estoy haciendo, porque es muy diferente enfrentarte a unos datos que tienes que analizar, como esos que os digo, a decir grandes palabras sobre qué es la inteligencia artificial. Vale, desde el año no sé cuántos que yo estudié filosofía ya se estaba diciendo. Lo importante es proponer problemas que entre todos seamos capaces de responder. Y ya me callo. Yo creo que Laurence desde la Sorbona quería comentar algo, a lo mejor sobre esto que estaban comentando. Oui, je veux bien. Donc, je suis d'un avis totalement différent. Alors, dire que l'intelligence artificielle, c'est un outil, je pense que c'est une incompréhension du domaine. C'est beaucoup plus que cela. Vous donnez un autre exemple sur l'utilité de ce que vous appelez les ingénieurs, qui sont des scientifiques comme vous. Cette bataille est totalement non utile. Le but du jeu, c'est de coopérer et de comprendre comment on lève le capot d'une voiture, si je prends cette image, comment on comprend, quels sont les paramètres para entender los parámetros, cómo se ha construido esta cosa que nos parezca humana o no, cómo se ha construido, porque si no, no puedo desconstruir eso que pasa con Facebook, por ejemplo, quería monitorizar los insultos y las personas que trabajan en los comités de ética, yo estuve también con Facebook, no nos dejan mirar lo que hacen los ingenieros y si no puedo ver lo que hacen, no puedo tratar el problema y es peligroso pensar de otra manera. Parler avec des sociologues, des psychologues, des anthropologues, et que ces sujets sont interdisciplinaires. Mais si vous négligez, si vous considérez toujours que l'IA est un outil, va contre le mur. C'est-à-dire que vous allez vous faire manipuler totalement. Ce qu'on met à l'intérieur de ce système, ce ne sont pas seulement des algorithmes et des données, sachant que là-dedans, il y a quand même le choix de l'algorithme et le choix des données, ce sont aussi tous les métaparamètres qu'on va utiliser. Quand je prends Chai de Microsoft, qui était un chatbot qu'on avait mis que Microsoft avait mis sur Twitter en 2016, qui avait appris des internautes finalement un langage ordurier parce qu'il a été hacké volontairement. Au début, il disait « j'aime l'humanité » et à la fin, il disait « vive Hitler ». Bon, qu'est-ce qui s'était passé là-dedans? Pour un sociologue, voilà, il y a eu des changements. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que l'algorithme qui est derrière, qui s'appelle un algorithme de renforcement, reinforcement learning, eh bien, il utilise des métriques. Et ces métriques, si vous ne savez pas ce qu'elles sont, comment vous pouvez dire quel est le problème réel? À part regarder évidemment ce qui se passe. Sí, podemos observar lo que pasa, claro. Ce n'est pas seulement comprendre les mécanismes d'usage et finaux, c'est aussi arriver à mieux expliquer ce qui se passe en interne. Alors je suis d'accord qu'avec des transformers, nous sommes devant un vrai problème d'explicabilité. Si je reviens quand même sur reinforcement learning, pourquoi ça marchait comme ça? Parce que dans les métriques d'optimisation, de renforcement et de récompense qu'avait l'algorithme, c'était le temps de parole, non pas ce qui était dit. Plus la personne parlait d'un sujet, plus ce sujet cuanto más una persona hablaba de un tema, cuanto más se recogía este tema para mencionarlo. Si no sabemos bien cómo funciona, no podemos modificar. Finalement victimes de cette non-possibilité de transparence. Les grands industriels ne veulent pas que ce soit plus transparent. On l'a vu avec Google qui a licencié les jeunes femmes qui étaient dans son groupe sur l'éthique parce qu'elles ont publié un papier disant « Attention, Google n'a pas trouvé comment éviter des renforcements des propos
evitar este tipo de refuerzo. Así que es un tema de política, pero también para nosotros, los investigadores, para tener una madurez mayor, para entender las disciplinas distintas y colaborar. Muchas gracias, Lourdes. Lo que yo, de alguna manera, saco como conclusión de esto es la hibridación, ¿no? La hibridación de los perfiles, de las distintas... participa. Luego termino. No, comenta. Luego yo termino. Comenta lo que quieras. Sí, bueno, es que quería retomar algo... No sé si me está escuchando bien. Sí. Quería retomar algo que se ha dicho en la mesa antes de la intervención de nuestra colega francesa, que tiene que ver, por una parte, con que lo que debe preocuparnos como humanistas y como científicos sociales es traer a nuestra área de conocimiento las técnicas y los procedimientos de Big Data para resolver problemas concretos, ¿no? Y no tanto las grandes palabras o las preocupaciones de carácter más filosófico de orden más general, ¿no? Y creo que este planteamiento, desde mi punto de vista al menos, no es el mejor por una sencilla razón. Creo que poniendo la metáfora tal vez sea más fácil de transmitir la idea que quiero compartir. Es como si yo quiero ir de aquí a Sevilla y quiero hacerlo en coche, me monto en un coche, pero no he aprendido las reglas de tráfico, ¿no? Hombre, puedo tener algunos problemas, puede tal vez que incluso nunca llegue a Sevilla. Me parece que la reflexión sobre los procesos de investigación y cómo afecta la introducción de una nueva metodología y de nuevas técnicas como el Big Data en nuestros procesos de investigación como científicos sociales y como humanistas es prioritario. Porque si no, no vamos a saber cómo conducir el coche. Y este coche es tremendamente poderoso, porque las técnicas de Big Data son tremendamente poderosas y pueden iluminarnos en terrenos que hasta ahora estaban oscurecidos. Pero hace falta, yo creo que esa reflexión me parece que es necesaria. Por otra parte, y muy brevemente, la palabra. Brevemente, por favor. Y muy brevemente, si se ha entendido que he dicho que las humanidades y las ciencias sociales juegan un papel marginal en el análisis humanístico y sociológico con técnica Big Data, me he explicado mal y pido disculpas. Lo que quería decir es que durante mucho tiempo y aún en día hoy, la idea del desarrollo y aplicación del Big Data está más centrada en facultades de ingeniería e informática que en humanidades y en ciencias sociales. Sí, simplemente quería comentar lo que estamos comentando, que en muchos casos, yo soy de la parte técnica, ¿no? Y estamos aquí hablando de algoritmos y de cuál es el fundamento de los algoritmos, y el mayor problema que tenemos generalmente son los datos. El problema no es saber conducir el coche, el problema es saber si estás en Madrid y dónde está Sevilla, ¿sabes? Entonces, muchas veces se le acusa a la inteligencia artificial, a los algoritmos de Machine Learning, de cosas que no tienen que ver con el algoritmo, sino que tienen que ver con los datos. En función de los datos que tenemos, de las dos cosas, porque en el 80% de los casos tiene que ver con los datos, porque a día de hoy todavía no estamos recuperando muchos datos, ni estamos recuperando los datos bien, ¿no? En temas de salud, en temas sociales, o sea, hay mucha interpretación de los datos, y a la máquina se le meten interpretaciones de los datos, y a partir de ahí la máquina hace lo que buenamente puede. Es algo así como, creo que estoy por Madrid, o tal vez estoy en Cuenca, y creo que quiero ir a Sevilla, y que no sé si está cerca de la playa. ¿Sabes? Claro, no solamente son los algoritmos, es lo que he intentado precisar. Muy bien, muchas gracias. José Manuel, bueno, pues vamos a cerrar ya, que estamos cumpliendo los plazos. Un minuto, Julio. No sé por qué estamos aparentemente en desacuerdo nuestra colega francesa y yo, porque en realidad estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Efectivamente, hace falta formación multidisciplinar y trabajo interdisciplinar. Absolutamente de acuerdo. Pues retomo ese para concluir un poco el tema. Y de alguna manera estamos aquí representando a las universidades y somos los responsables de formar a las personas que se van a encargar de esto. ¿Cómo vamos a formar a estas personas? Evidentemente, claramente es transversalidad. Tenemos que hibridar, tenemos que formar, tendremos que ser capaces en el futuro de generar personas que conozcan las herramientas, pero que sean humanistas, ¿no? Yo no sé eso cómo lo seremos capaces de hacer. Yo creo que es un gran reto que nos tendríamos que lanzar. Porque por ahora seguimos siendo ingenieros que se acercan a las humanidades y humanidades o que aprenden o que tiran de recursos digitales, ¿no? Y yo creo que a lo mejor el reto que tendríamos que plantearnos es cómo las universidades van a ser capaces de formar esa persona que necesitamos para que hibride las otras cosas. Bueno, yo creo que con esto creo que ha sido muy interesante. Tenemos ahora, dentro de media hora, otra mesa similar en la que seguramente sigamos. Y entonces, pues, levantamos la sesión y muchas gracias a todos. Gracias.